esta semana tú nos utilices para tu gloria. Manifiesta tu presencia, glorifícate a través de nosotros y permite que tu palabra haga eco en el corazón de tus hijos. Ven, Espíritu Santo, ven a tomar la mente y el corazón de mis hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús pedimos la unción de tu Espíritu en esta tarde, la unción de tu Espíritu para que hable, no nuestras palabras, sino tu palabra a través, Señor Dios, cuando nosotros nos metemos en esta bendita palabra, Señor, queremos que tú hables en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 11. La Biblia lo dice claramente. Quiero decirte, hermano, por ahí decía un gran hombre de Dios, Charles Spark, no tiene apellido medio raro, decía así, dice: ore y crea y usted lo obtendrá. Ore y dude y nada tendrá. ¿Sabían ustedes que el pecado que lleva más, o el pecado que va a llevar más gente al infierno, es la incredulidad? No es el asesinato, no es la mentira, no es el adulterio, no es la idolatría. Y uno de los textos que habla más fuerte el Señor en el libro del Apocalipsis, de los primeros partes del texto del capítulo 22 y capítulo 21 del versículo 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas, va a heredar todas las cosas que están prometidas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, y luego dice, e incrédulos, ya no te digo lo demás, hasta el último dice, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Y ahí mismo, hermanos, en la misma palabra, el Señor nos está diciendo y nos está volviendo a repetir quiénes son los que van a compartir el infierno. Y uno de ellos son los incrédulos. Escúchame bien. El pecado cierra las puertas de los incrédulos. Y la incredulidad es en contra de lo que vamos a hablar ahorita. La Biblia dice claramente, bien clarito dice, en Mateo capítulo 9, versículo 29, dice: conforme a nuestra fe será hecho. No conforme a nuestra fama, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a nuestra fortuna, no conforme a tus amigos, es más, no conforme a tu ministerio, no conforme a tu destino, pero sí conforme a nuestra fe será hecho. La fe, escúchame bien, la fe es el medio del cambio en el reino de los cielos. Es el medio de cambio, así como cuando cambian las personas los dólares, pues los billetes verdes por mexicanos. La fe es el único medio de cambio. Y es el único, escúchame bien, el único don que puede ir en aumento o no puedes tener nada. Es el único don. Cuando usted compra algo, lo compra con dinero, ¿sí o no? Pero cuando usted le pide a Dios, no lo pide con dinero, lo recibe ¿por qué? Por fe. Amén. Porque el único cambio que tenemos con Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios es la fe. Es el único medio de cambio. Romanos capítulo 10, versículo 11. Es el texto que vamos a tomar ahorita en esta tarde. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y el tema se llama la fe, ¿qué es y cómo obtenerla? Aquí vamos a ver algunas lecciones de cómo tener una fe bíblica. Amén. En Romanos capítulo 10, ya todo lo tenemos, digan amén. Versículo 11 solamente. Vamos a leer del 11 hasta el 21, pero no vamos a ir por partes. Dice:
Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La primera cosa que tenemos que aprender, hermanos, es que no es una fe tomada por cualquier persona, sino debe de ser una fe, la realidad de nuestra vida, una fe bíblica. La fe no viene de algún autor, poema o algún escritor que se le ocurrió escribir esa palabrita fe. Solamente 2 letritas tiene. Pero esas 2 letritas equivale a mover, a extraer, a tener. Y aquí en la palabra del Señor lo dice bien claro. Amén. La fe tiene que tener el objeto correcto. Escúcheme bien, para ser una fe verdadera. El objeto correcto tiene que tener la fe. ¿De qué estoy hablando? De esa verdadera fe. Hay gente que dice solamente tengo fe. Hay gente que le dice a usted, crea, solamente crea. Y cuando una persona, a mí, a usted, a lo mejor le han dicho, o le han dicho alguna vez, crea, la primera pregunta que se me viene a la mente, ¿en quién voy a creer? Solo tenga fe. ¿En quién voy a tener fe? Ellos solamente dicen, crea. O solamente dicen, tenga fe. Pero la pregunta es, solo crea, ¿pero en qué? No hay poder, escúcheme bien, no hay poder en la sola fe. No hay poder. La fe no es algo místico. Amén. No es algo místico, no es algo mágico, la bolita mágica de la fe. Le floto, declaro y reclamo, como muchos hoy en día se ha hecho mucho eso, énfasis en muchas iglesias cristianas. Reclama y exige y Él te lo dará. No, la fe no es reclamar, la fe no es algo místico ni algo mágico que vas a mover la bolita. Su fe, escúchame bien esto, no es mejor que el objeto en que usted cree. Amén. La fe mal ubicada, escúchame bien, la fe mal ubicada es una cosa tremendamente peligrosa. Porque tú puedes decir, yo tengo fe. Hay gente que viene y dice, es que yo tengo fe al que va a poner mis manos sobre mi cabeza. Yo tengo fe a la hermana, al hermano, a todos, pero está mal difundida esa fe. Porque la fe no es mejor que el objeto en el que usted cree. Entonces la fe mal ubicada es una cosa peligrosa. Escúchame bien esto, ¿por qué? Porque no es la fe la que mueve montañas. No es la fe, sino es Dios quien traslada montañas. Amén. Porque si fuese eso, por eso en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo, no recuerdo exactamente que es el último versículo, ahí decía, cuando venga Jesucristo hallará fe. ¿Saben por qué? Porque hoy en día la iglesia está poniendo su fe en todos los objetos que no es Dios. Está poniendo en el objeto de la persona, del aceite, del ramo, está poniendo todo menos en el quien es el que mueve montañas. Amén. La Biblia dice en Marcos 11:22, si no lo busca Manuelita, dice, tened fe en Dios. No dice, le dice al enfermo, ahí en Marcos capítulo 11:22, no le dice, ten fe en mí. Siendo Jesús, no le dice que tenga fe en mí. Tampoco le dice, ten fe en el agüita que te vas a aventar. No, le dice, ten fe. ¿En quién? Y verá, hermanos, hay tanta gente que cree que la fe, mucha gente cree que la fe es algo místico o algo mágico. Otra cosa que no es fe, escúchame bien esto, la fe tampoco es el pensamiento positivo. No es tener un pensamiento positivo. Muchas veces pensamos en un problema, X persona, enfermedad moral, económico, y luego decimos, ten un pensamiento positivo. Y pensamos que esa persona, porque tiene un pensamiento positivo, esa es una persona que tiene mucha fe, pero esa es una mentira. Escúchame bien, ¿a usted le puede ayudar el pensamiento positivo? Sí,
Usted le pueda, no es nada malo tener un pensamiento positivo, no es nada malo, pero escúchame bien, pero eso no es fe. Para la mayoría de las personas que piensan que es fe, hermanos, piensan que la fe es algo místico o mágico en solo creer. Pero escúchame bien, la verdadera fe bíblica está en Romanos 10:17. Esa es la verdadera fe bíblica. El 11 y el 17 se amarran. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere. ¿En quién? ¿En quién tiene que creer? Versículo 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 17 amarra lo que dice el 9 y el 10 y dice: así que la fe es por el oír. Entonces, no es algo mágico ni algo místico, ni tampoco la fe es tener un pensamiento positivo. Es que eres bien negativa, por eso no te llega. No, no es algo negativo. Amén. ¿Qué debemos de creer en Él? Escúchame bien. Tú y yo tenemos que creer en Él, porque si tú reduces la fe, la reduces solamente en un pensamiento positivo, pobres de nosotros. Entonces, cuando estemos desanimados, pues no vas a ser la mujer o el hombre más acabado o más desgraciado de tu vida o de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vendrán ocasiones, escúchame bien, que usted estará pensando positivamente y no va a haber nada que solucione. Nada. Hay una anécdota de un niño que vino a su padre y le dijo: papá, yo creo que hoy reprobé mi examen. Hoy reprobé mi examen de matemáticas, papá. Y su padre le respondió: hijo, debes de tener un pensamiento positivo. Y entonces el niño le contestó: es positivo, reprobé. No, la fe no es un pensamiento positivo. Voy a tener bien positivamente mi mente para pasar este examen. Sí, no se trata de tener un pensamiento positivo. Puedes tenerlo, no es malo, pero no es fe. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame bien. Cuando nosotros nos metemos a tener un pensamiento positivo, usted va a encontrar que de vez en cuando, escúchame bien, lo va a desalentar o se va a desalentar. ¿Por qué? Porque después de un tiempo se va a dar usted cuenta que no tiene lo que necesita para enfrentar la depresión, el problema, la situación que está viviendo. Y voy a decirte algo más. Otra cosa que no es fe. No puedes poner tu fe en la fe. Y tú me vas a decir: ¿qué es eso? Usted es un blanco muy fácil para el diablo si usted pone su fe en la fe. Porque es una mezcla de todo lo que ya les estoy diciendo. Hay gente que dice: yo tengo la fe de que voy a hacer esto. Tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces está moviendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando tú pones tu fe en la fe, escúchame bien, tú eres un blanco fácil para el diablo. El diablo te puede decir, o le puede decir a usted: tú no eres lo suficientemente bueno para ser salvo. Y usted le va a responder, y usted le puede responder: sí, yo no soy lo suficientemente bueno para ser salvo, pero tengo fe en mí. No tengo fe en mí mismo, sino tengo fe en el Señor. Y el diablo le puede decir: acuérdate que también hay hipócritas en la iglesia. Y usted le puede responder: pero no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, lo estoy poniendo en la fe en Dios. Pero también el diablo le puede decir a usted: ¿tú sientes de verdad precisamente que tú te sientes bien ahorita? Y usted le contesta: no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Entonces piensa,
Escúcheme bien, ¿piensas que porque tú le dijiste eso al diablo, él se va a ir? No se va a ir, hermanos, no se va a ir. ¿Sabe lo que él va a hacer? Esa es la estrategia más astuta. Y dirá, el diablo te dirá, dices tú que confías en el Señor, ¿cómo sabes que tu fe es realmente buena? Te va a decir el diablo. ¿Cómo sabes que tu fe es lo suficientemente fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es la fe verdadera? Y escúchame bien, hermano, si tú no tienes cuidado en esto, que es el truco más sucio y más cochino del diablo, y mucha gente cuando él dice esto, escúchame bien, cae en la trampa. Porque acuérdense que el diablo es el engañador y hace trucos. Pero tú le puedes responder al diablo, yo no estoy poniendo mi fe en mi fe, porque la fe que yo tengo está en Jesús. Y un texto muy conocido y que lo decimos mucho aquí en la iglesia. ¿Por qué mucha gente se va? ¿Por qué mucha gente no responde al llamado de Dios? Porque pone su fe en su fe. Si Daniel me falla, entonces yo fallo. Y digo, pues si él falla, ¿por qué yo tengo que cumplir? Entonces yo estoy poniendo mi fe en mi fe. No estoy poniendo la fe en Jesús. Y en Hebreos capítulo 2, hermanos, versículo 2, dice correctamente en dónde tenemos que poner nuestra fe. Y miren, mi fe está en Jesús. Ahora hay una diferencia grandísima. Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en mi fe, en lo que yo puedo hacer. Pero si me siento bien, pues te sentirás muy bien. Pero no estoy haciendo nada malo. Pues no estás haciendo nada malo. Pero escúchame bien esto. Ese es el truco número 1 del diablo. Hay gente que dice, no estoy haciendo nada malo, yo me porto bien con mi esposa, yo es más diezmo, cuando piden una cooperación yo la doy. Está poniendo su fe sobre su fe, pero no pone sus ojos en el autor de la fe, que es Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leerlo, 12, versículo 2, dice bien clarito, puesto los ojos en Jesús, el autor, ya no voy a decir la otra palabra, de tu fe, es el autor de tu fe. El autor de tu fe no son tus buenas obras, ni tu gran ministerio que tengas. Porque hay gente que dice, yo le creo porque ha levantado muertos. Jesús levantó no muertos. Tenía ya 4 días, ya qué día, y no le creemos. Por eso Jesús dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Y quiero decirte esto, hermano, la fe en el objeto correcto, escúchame bien, la fe en el objeto correcto es mejor que la fe grande en el objeto equivocado. Si quieres apuntarlo, apúntalo. La mejor cantidad de fe es en el objeto correcto. Y hay gente que dice, yo tengo más fe que tú porque yo fui con el médico y sané. Pero ¿qué crees? Tú tendrás la fe grande, pero estás en el objeto equivocado. Amén, hermanos. Entonces debemos de creer en Él. Recuerda usted lo que dice ahí en Hebreos 12:2. No nos miremos a nosotros mismos. Lo que tú puedas hacer no vale. Así te lo digo. En la fe, lo que tú puedas hacer no vale, sino lo que puedes hacer mirando al autor de la fe. Amén. Entonces no pongamos la fe en nuestra fe. Ponga la fe en quién. Porque la verdadera fe no es el pensamiento positivo. La verdadera fe no es la fe en la fe. La fe no es algo místico, algo mágico. La fe es creerle totalmente a Dios. Aleluya.
Mire, esa es la forma de tener una fe fuerte. Dice aquí, ¿cómo obtener la fe? ¿Cómo yo puedo obtener la fe? Vamos a Romanos. Estamos en Romanos, ¿verdad? Capítulo 10. Y miren, ¿cómo puedo yo obtener una fe grande? Aleluya. Y esa es la manera para tener una fe fuerte. Conocer, número uno, conocer quién es Dios. Cuando yo y usted conocemos quién es Dios, hermanos, en lugar de poner su fe en los sentimientos positivos, en lugar de poner la fe en la fe, usted y yo ponemos nuestra fe en Dios, entonces Él es el que mueve las montañas. Porque le estamos creyendo. Aleluya. Y esta es la fe verdadera, esta es la fe bíblica. Su fe no es mejor que el objeto que ésta debe conocer a Dios. Es que yo le tengo tanta fe a la hermana. No le tengas tanta fe a la hermana, porque tu fe está equivocado en el objeto incorrecto. Tu fe debe estar en Dios. Aleluya. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, no solamente es la verdadera fe bíblica. Escúchame bien, la fuente de la fe bíblica está arraigada, escúchame bien, no solo en conocer a Dios, porque mucha gente puede decir, yo conozco a Dios. O otros pueden decir, yo creo en Dios. No es suficiente. No es suficiente, escúchame bien esto, ni conocer a Dios ni creer en Dios. No es suficiente para tener una fe bíblica. No es suficiente. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así dice bien clarito el libro de Santiago. Los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. No es suficiente. Hay gente que dice, yo creo en Dios, yo estoy adorando, yo estoy creyendo en el mismo Dios que tú. ¿Cuál es la diferencia que tiene que tener un cristiano, un hijo de Dios, al tener esa fe que habla en Lucas cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallaré fe en la tierra? Está hablando totalmente de esa fe bíblica. ¿Cuál es esa fe bíblica que habla la Biblia, hermanos? Y vamos a estos versículos de Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí está la clave. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe, la fuente de la fe bíblica está arraigada no solo en conocer a Dios, sino en oír a Dios y obedecerle. ¿Sabías tú que aquí hay muchas distracciones? No tenemos tele, pero hay distracciones. Ya te distrajo el bebé, ya te distrajo la hermana que está rascando la cabeza, ya te distrajo el hermano que está allá atrás platicando, ya te distrajo el talento. ¿Cómo nos distrae de feo, Horrible el talento. Porque entramos, salimos y nos movemos para un lado, nos movemos para el otro, y más si no tenemos todavía organizado bien el talento. ¿Y sabías tú que cada vez que tú vienes aquí a la iglesia, tú conoces a Dios y crees en Dios, pero tu fe puede menguar porque no has aprendido a oír a Dios? ¿Qué pasaría, Dani? Que tú me empezaras a platicar, yo estoy platicando contigo, yo me empezara a mover para allá y para acá, lavando los trastes, me empiezo a arreglar, empiezo a mover el chile, empiezo a mover esto. ¿Qué harías tú conmigo? La verdad, sinceramente, ¿qué harías? Tía, vengo otro día a platicar con usted, ¿sí o no? A la iglesia se viene a escuchar la voz de Dios.
No se viene a jugar con el celular. No se viene a ver quién viene más guapo, quién viene más feo. Ay, viene más greñuno, él viene más guapetón. No, ese está más feo, no, está más barrudito. El otro está más flaco, como que ya enflacó la hermana. Como que venimos a oír la voz de Dios. Y miren, fíjense cómo termina este capítulo de Romanos, versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Saben por qué nuestra fe no es totalmente bíblica? Porque no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Y si tú y yo no aprendemos a oír la voz de Dios, no tenemos fe. ¿Crees en Dios? Sí, yo te puedo decir que sí. ¿Conoces a Dios? Puede ser que sí, porque a lo mejor has leído partes de la Biblia. Pero tener una fe bíblica es oír la voz de Dios. La Biblia aquí dice: así que la fe no es por ver televisión o ver el programa más favorito. No, es por el oír. Y no dice: vas a oír el chisme de la familia o vas a oír el programa de la iglesia. No, sino el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. Entonces, para que usted pueda tener fe, tiene que oír de Dios. ¿Lo entendemos, hermanos? No puede solo adivinar la voluntad de Dios. Pues es que dicen que diezme. No, estás adivinando. Tienes que leer, oír Dios, oírlo, para que tú lo apliques. Amén. Es que dicen que tenemos que orar, es que dicen que tenemos que ayudar. No, tienes que oír lo que dice Dios. Yo puedo decir mucho, Dani puede decir mucho, el hermano Andrés puede decir mucho, todos los mensajeros podemos decir mucho, pero no es el mensajero, sino es Dios a través de su palabra. Amén. La fe no es por usted, no la produce. Escúchame bien, usted no produce su fe. Y hermana, entonces ¿cómo voy a hacer que crezca mi fe? ¿Sabes cómo va a hacer que crezca tu fe? Oyendo la voz de Dios, no hay otra. Dios le da fe al que oye la voz de Dios. No le puede dar fe al que no oye. Por eso dice el libro de Corintios, por eso es que muchos que están dormidos, muchos están debilitados. Y yo me pregunto, ¿por qué están debilitados si están todos los días aquí? Porque no sabemos oír. Hay muchos que vienen aquí a buscar la novia. Hay otros que vienen a buscar al novio. Hay otros que vienen a buscar el favoritismo del pastor. Hay otros que vienen a buscar solamente el hobby. Me aburro en mi casa, mi esposo está enojado, mejor me vengo a la iglesia. Pero no venimos a escuchar la voz de Dios. Es más, otros venimos a echarnos un sueñito. La verdad, es un lugar muy pacífico. Es mucho mejor que estar en casa, televisión todo a volumen, y está el cuñado, el tío, el primo. Aquí me echo mi sueñito. Es más, cada vez que predican los hermanos, yo me relajo. Pero no venimos a escuchar la voz de Dios. Entonces nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Y dónde está escrito? ¿Sabes dónde está escrito eso? En Timoteo, hermanos, en Timoteo está bien escrito, bien así, lo que dice bien clarito: nadie es permitido. Y tú vas a decir: pues entonces yo le voy a echar la culpa a Dios cuando me presente delante de Él, porque Él no hizo que yo creyera. Pero hay un texto que escribió mi hermano Misael en la lona, y decía: cuando Dios te hable, no endurezcas tu corazón. ¿Sabías tú que Dios le ha hablado muchísimo a nuestra vida? Es más, hermanos, nosotros sobrepasamos. Hay gente que nunca ha escuchado de Dios. Pero los mexicanos, aquí en la República Mexicana, hablando desde el norte hasta el sur, hemos oído mucho de Dios. Y dice la palabra del Señor que solamente Él lo permite. Solamente Él es el que hace que nosotros podamos creer en Él. No lo permite nadie.
más que Dios. Aleluya. No hay muchos amenes, no se espanten. A Él sea la gloria para siempre, por todos los siglos. Bendito el nombre de nuestro Dios que vive y reina. Amén. No lo tenía aquí apuntado, pero se me fue. Bueno, luego se los paso. Gloria a tu nombre, Jesús. Aquí está. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Ahí está la clave. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Dios concede el arrepentimiento, y así como concede el arrepentimiento, Dios concede que tú le creas. Él permite que tú le creas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 y 26. Entonces nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Escuchó eso? Y la pregunta es, ¿cómo le permite Dios que usted crea? ¿Cómo le permite Dios que usted crea? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Dios le da su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios, por eso es bien importante que tú vayas. Yo le digo a la gente, a los chavos que en el año pasado que estuvimos ahí evangelizando, tú habla, hablemos de Dios. Pero hermana, no me va a escuchar, habla, que te oigan hablar de la palabra de Dios, y allá ellos. Por eso la fe viene por el oír. Por lo contrario, fíjese, el pensamiento popular no hay que nombrarlo, y hay gente que dice, solamente nómbralo, reclámalo y viene. No es cierto. Dios habla y usted cree y recibe. Dios habla, usted oye, cree y recibe. Dios habla, usted no oye, cree nada más lo que cree usted y no recibe nada. Y lo que recibe puede ser solamente un pensamiento positivo, o solamente su fe puesta en otra persona, o su fe puesta en usted misma, porque se merece ese regalo, porque se portó muy bien, como la estrellita de los niños. Se portó muy bien, te pones un regalito. Eso no es fe. Amén. Amén. Dios habla, usted oye, usted cree y recibe lo que dice. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esperar. No puedes tener una fe acelerada. Hay gente que dice, es que tiene que hacer ahorita. Si no tienes fe, discúlpame, estás mal. Porque la fe tienes que aprender a esperar. ¿Y sabes qué? ¿Qué hace la espera? Te enseña a ser paciente. ¿Te enseña a ser qué? Hoy en día, esperar significa un deseo ardiente, tal vez un deseo fuerte. Muchos en estos días dicen, yo esperaba que mi equipo ganara ayer, pero murió mi esperanza. ¿Por qué? Porque tu equipo perdió. Y así es la esperanza de hoy en día. Así usamos la espera o la esperanza en nuestra época. Pero Dios dice que tenemos que tener esa esperanza en nuestra vida. ¿Y qué significa esa esperanza? Ese esperar significa que tú tienes que estar firme, sólido, una seguridad con base a una promesa que Dios ya dio. ¿Qué significa seguridad mezclada con algo anticipado? Seguridad mezclado con algo anticipado. Por eso la Biblia dice que la gloriosa esperanza de la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú no lo has visto, nadie lo ha visto, pero lo esperamos.
Ay, qué gozo está, solamente los hermanitas. Gloria a Dios, porque hay 7, 8 que se están esperando la bienaventuranza venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo viste? ¿No lo has visto? Nos vamos con la pantomima, como nos decía mi hermano Dani cuando nos predicó sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre las películas que pone, pero realmente eso no es una realidad. Solamente tienes que aprender a esperar. Y cuando tú aprendes a esperar en Dios, tienes la seguridad de que Él va a venir. Y por eso, como tienes la seguridad de que Él va a venir, tú no pecas. Yo no peco. Cuando no tenemos la seguridad de que Él va a venir, seguimos con nuestros mismos pecados. Seguimos con lo mismo porque no tenemos la seguridad. Luego dice aquí en Hebreos 11, la certeza de lo que espera, certeza, garantía, algo de lo cual está totalmente seguro. Cuando vive por fe, usted no camina sobre cascaritas de huevo o encima, hermanos, de caminos de gelatina que se va zambutiendo. Escúchame, hermano, la certeza es fe. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de lo que usted está esperando. Yo tengo la garantía, cosas que Dios ha dicho de aquí provienen a mí, vienen a mi vida. Oigo lo que dice Dios y yo lo tomo, y esa es la fuente, que es Dios hablando a mi vida, diciéndome: no temas porque yo estoy contigo. No temas. No me lo está diciendo el pastor, no me lo está diciendo el líder de femenil, el líder de jóvenes, me lo está diciendo Dios. Y cuando Dios me dice: no temas porque yo estoy contigo, tengo la seguridad mezclada con una anticipación. Yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Amén. Entonces la fuente de la fe no es, escúchame bien, no es ni la televisión, ni el mejor programa, ni la mejor revista. La fuente, hermanos, de la fe es la palabra de Dios. Es que tengo un libro bien padre. Podemos tener todos los libros de muchos escritores muy buenos. Apenas le platicaba a mi hermano Dani, le platicaba de Max Lucado. Me gusta cómo predica. El hermano que a mí le gusta a los hermanos, Hugo Martínez, me gusta cómo predica, no las veces que lo he escuchado con Daniel. Pero hasta ahí. Pero la fuente de mi fe no es Hugo Martínez, la fuente de mi fe no es Max Lucado, la fuente de mi fe escúchame bien, debe ser la palabra. Por eso gente que no lee la Biblia, ¿cuántos capítulos leíste? 1. Con 1 quieres oír la voz de Dios. Bueno, y ese 1 te lo comiste hace 15 días. Ya lo requete masticaste, y lo requete masticaste, es más, ya tanto nudo que ya ni sabes qué significa. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios comunica su palabra? Dijimos que no podemos tener fe a menos que Dios hable, ¿sí o no? ¿Cómo habla Dios? Hay 2 palabras para la palabra. Hay 2 palabras para la palabra. Una es logos y la otra es rema. El logos es Jesucristo. Esa es la palabra. ¿Cómo habla Dios? El logos es Jesús. Amén. A Él se le llama logos. A Dios. El logos podemos decir que es la Biblia, la palabra escrita que nos habla de la palabra viva. ¿Cuál es la palabra viva? Jesucristo. ¿Cuál es la palabra escrita? La Biblia. Este es el logos. Pero la pregunta es: ¿cómo me habla ahora a mí? La otra palabra es rema. Y esa es la palabra que se usa en el versículo 17 del libro de Romanos, que dice así: que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escúchame bien. La fe es por el oír, y el oír por la rema de Dios.
¿Qué significa esto? Un mensaje, una palabra expresada, podríamos llamarla una palabra de la palabra. Yo te estoy dando una palabra de la palabra. Yo no te estoy dando una palabra de Max Lucano, o no te estoy dando una palabra de Olga. Amén. Amén. Entonces podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, es decir, toma este logos, lo toma, y cuando usted lee la Biblia, escúchame bien, cuán importante es leer la Biblia, porque la fe viene por el oír. Cuando usted lee la Biblia, este logos, y cuando usted la lee, comienza a hablarle Dios a través de su palabra. Y entonces usted empieza a recibir el rema de logos, el mensaje. Logos es Jesús, rema es el mensaje. Dios empieza a darte un mensaje a tu vida. Amén. Amén. Entonces usted recibe un mensaje de Dios y Dios le habla a usted, y usted, ¿qué hace? Le oye, escucha de Dios. Amén. Entonces, hermanos, para que usted y yo podamos obtener una fe, escúchame bien, no necesita escuchar a Olga. Usted debe de escuchar ¿a quién? A Dios. A Dios. Es lo único que, escúchame bien, yo puedo hacer el mensajero, pero Dios es el que da el mensaje. Porque yo no estoy agarrando una palabra de cualquier libro. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, de logos. Y el rema, todo depende de cómo está tu oído. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. Dios es el que da el mensaje. Ahora escúchame bien, no es suficiente oír solamente el sermón. Hay muchos que se van con el sermón y se van, y ya regresan dentro de 15 días o dentro de 8 días. No es suficiente. No es suficiente. Tienes que ir a la palabra. Tienes que escudriñar la palabra. Por eso dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay muchos aquí que no han oído y no han creído porque no escuchamos la voz de Dios. Si ahorita hiciéramos en un pizarrón, pusiésemos cuántos capítulos leímos en esta semana, hablando del domingo a domingo, miren, hermanos, nos hiciéramos para atrás. ¿Cuántos capítulos leíste? 5, 2, 1. Es más, hay gente que predica aquí y no lee la Biblia. No lee la Biblia. Nada más agarró el mensaje. Ay, me dijeron que de aquí, pues de aquí voy a agarrar, y hasta ahí. Por eso es que el Señor nos dice, amén, que tenemos, ¿cómo podemos oír la voz de Dios? Tenemos que recibir un rema de Dios, porque solamente a través de eso Él habla. Dios a usted le está hablando en esta tarde, amén. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora a Dios, le pone, escúchame bien, una porción siempre en su oración. Oraciones que no llevan porciones bíblicas no es oración. Así se los digo. Señor, te pido, Señor, que te pido. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice a mis nietos, bendice. Señor, te pido, pero no hay una porción bíblica en tu oración. No es oración. No es oración. Por eso es necesario que tú, cuando estés orando, pongas ahí un lado tu Biblia. Si no te sabes los textos, Señor, como dice tu palabra, como dice tu palabra. Aleluya. Dios quiera que en su corazón le afirme esto, amén. Y por último, ¿cuál es el resultado de la fe? ¿Cuál es el propósito? La fe, escúchame bien, no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. El resultado de la fe
es la voluntad de Dios aquí en la tierra. No podemos tener fe solo sin que Dios nos la dé. Si Dios no nos da esa fe, entonces no es fe. ¿Sabe lo que usted va a escuchar de Dios? Usted va a oír la voz de Dios y Dios le va a decir su voluntad. No le puede decir otra cosa que no sea su voluntad. Cuando Dios habla, Él le dirá esto y aquello, y usted solamente va a decir amén, amén, porque estoy escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, quiero que tú, dice el Señor, quiero que lo creas. Y si tú no lo crees, no tienes fe. Solamente me conoces. De oídas te he oído, pero no me conoces. Fe es algo que usted va a hacer conforme a la voluntad de Dios. No a su voluntad, no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, escúchame bien, no hay forma posible que pueda tener fe en eso. ¿Por qué? Porque la fe, escúchame bien, es un regalo de Dios. No es tuyo, no es mío, no es de nadie. Aquí vamos a aventar fe. A ver, hermanos, pongan sus manos porque yo les voy a dar fe. No es eso. No es eso. Hoy en la mañana hablábamos algo bien interesante con los chavos. La santidad no se pega. No se pega. Yo puedo juntarme con Dani, quiero su santidad de Dani, así esté bien pegadito. No se pega la santidad. Lo malo sí se pega, pero la santidad no se pega. Así es la fe, hermanos. Yo no voy a poner sus manos sobre nadie de ustedes. Así las ponga el hermano Andrés, así venga el hermano Abednego, cualquier misionero. No le puede dar la fe porque la fe es un regalo de Dios. No hay forma posible que pueda tener fe en eso. Amén. Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra de Dios, y Dios le va a decir un mensaje de lo que no es la voluntad de Dios. Y escúchame bien, cuando Dios habla, no puede dar un mensaje que no es la voluntad de Él. No puede dar un mensaje que no es la voluntad. Y miren, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él todo lo mantiene en control. Porque hay mucha gente que dice, solamente cree y se te va a venir. No es cierto. ¿Qué dice la Biblia? Gente que no lee la Biblia, gente que no ora, gente que no escucha la voz de Dios, gente que no se congrega. Escúchame bien, es muy imposible que tenga una fe muy grande. Y hay gente que reclama, se azota y dice, yo reclamo, y ahí está, y se mete en tantos líos con Dios. Y Dios, escúchame bien esto, Dios por su infinita misericordia y porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, te hace el milagrito. Pero no pienses que porque tu fe es muy grande. Porque hay gente que dice, yo no voy a la congregación, yo ni me congrego ni leo la Biblia, tengo una fe más grande que tú. ¿Sabes qué? Que Dios tenga misericordia de ti porque no tienes nada de fe. Por eso la Biblia dice bien claro, hallará fe en la tierra cuando Él venga. ¿De qué tipo de fe está hablando? De la fe bíblica, no está hablando de cualquier fe. Tú puedes tener una fe muy grande en el objeto incorrecto. Yo puedo tener una fe chiquitita en el objeto incorrecto. ¿Sí me están entendiendo eso, hermanos? Aleluya. No pienses solo en que creer puede tener fe en cualquier cosa que pueda obtenerla. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil sería si tuviera fe suficiente, pudiera convertir este edificio en oro. ¿Se acuerdan del cuento del rey Midas? ¿Qué hizo el rey Midas? ¿Qué hizo, hermanos? Todos conocemos. A ver, levanten la mano, ¿quién conoce? Para que no se los cuente. ¿Conocen el cuento del rey Midas? Que quería convertir todo en oro. Y dice que abrazó a su hija y se convirtió en oro. Luego quiso comer una manzana y se convirtió en oro. Si tuviera fe suficiente, ¿pudiera convertir todo lo que yo quisiera? No es así. Porque entonces esto se volvería una locura. Y entonces Dios no fuera soberano. Y Dios no tuviera las cosas en control. Amén. Amén. Este hombre quería ser más rico de lo que era. Pero cuando se dio cuenta de que todo lo que agarraba se convertía en oro, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? ¿O qué? Esta persona, pues ahora soy una bendición, porque todo lo que toco se convierte en oro. Discúlpame, no vaya a ser que esa bendición se convierta en maldición. Si tuviera fe ilimitada, llegaría a ser lo mismo que el rey Midas.
En vez de una bendición sería una maldición para usted. Si pudiera solo decir bien, yo pudiera creer y es todo lo que yo pudiera hacer, entonces fuera un desorden de las cosas. Y entonces tú te pondrías en el carro o en este caso tú te pondrías como Dios, y Dios no sería el conductor de tu vida. Por eso el resultado de la fe es que sea la voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto? Escúchame bien, significa que debe de estar escrito en la Biblia. La voluntad de Dios está escrito ¿en dónde? En la Biblia. Amén. Amén. Y tú vas a decir, hermana, entonces quiere decir que voy a tener menos bendiciones. No significa que no vas a tener bendiciones. Claro que vas a tener bendiciones, porque la voluntad de Dios no es algo que debe hacerse, sino es una oportunidad para hacer. Por eso Pablo decía, así como el querer como el hacer. Hay muchos que quieren, hay otros que lo hacen sin querer. Pero aquí va mezclada las dos palabras, el querer como el hacer. Pero ¿qué vas a hacer? La voluntad de Dios, no tu voluntad ni mi voluntad. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo daría. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? La fe en Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe? Que usted oiga de Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? El resultado de la fe es que tiene que ser la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea hecha en mí. Ahora, ¿cómo libera usted la fe? ¿Cómo llega a tener una íntima experiencia personal para que usted libere su fe? No hay otra palabra. Obediencia. Y miren, hermanos, si en algo chiquitito dudamos, ¿cuántos ofrendamos? Yo te voy a hablar de algo que nos duele dar: la ofrenda, el dinero, lo que más nos duele. Tu tiempo es lo que más te duele. Eso chiquitito que no es tuyo, no lo quieres dar. Dudamos en venir a las escuelas dominicales, dudamos en entregar mi diezmo. Pero ¿cómo? Gano 100 pesos, dale 10. Pero ¿qué va a decir el hermano Andrés? Que diga al hermano, no se lo vas a dar totalmente al hermano, tú vas a obedecer a Dios. Amén. Obedezcamos y Dios va a hacer cosas maravillosas. Ponte de pie y vamos a orar.